Usted siempre argumentó, inclusive en su último libro, que el LNF era independiente, no un títere de China o de la URSS o de cualquier otro. El año pasado, usted argumentó que el convenio que Kissinger firmó era esencialmente el programa del enemigo, en vista del vagabundeo mundial de Kissinger y de lo que todos dicen con relación a una solución fraguada por las superpotencias y con la presión de China y Rusia sobre la República Democrática de Vietnam para frustrar cualquier ofensiva detestada por la LNF. Es todavía posible, después del TED, decir que el LNF es una fuerza independiente y de la República Democrática de Vietnam es independiente, ya sea de China o de la Unión Soviética. No creo que el vagabundeo mundial de Kissinger o sus planes globales hayan tenido realmente ningún efecto sobre lo que pasó en Vietnam, aunque lo intentó, por diversas razones, principalmente porque ni los rusos ni los chinos estuvieron nunca muy entusiasmados con el comunismo vietnamita y no necesitaban a Kissinger para que los hiciera menos entusiastas de lo que probablemente ya estaban dispuestos a hacer. ¿Por qué piensa usted que fue así? En el caso de China, en parte porque pienso que China no quiere ver junto a sus fronteras sociedades independientes y fuertes, y una Indochina bajo el consumismo dominada por los vietnamitas. Bueno, representaría una fuerza importante y muy independiente, que no tendría utilidad para China y que seguiría su propio camino, y los chinos no estarían interesados en eso. Es, más o menos, la misma razón por la que Stalin se opuso a los comunistas griegos. No quería ver una federación comunista balcánica. Esta es, básicamente, política de gran potencia. No importaba si eran comunistas, fascistas o cualquier otra cosa, si eran fuertes, independientes y con apoyo popular. Por lo que se refiere a los rusos, pienso que están aterrorizados en parte por los elementos liberales del comunismo indochino que están allí a pesar del autoritarismo. Este tipo de cosas asusta a los rusos, y por obvias razones. Muy aparte de eso, los rusos son muy racistas, y pienso que en esa actitud hay implícita una gran cantidad de odio racial. Pero el punto principal por lo que se refiere a los rusos es que su política internacional siempre consistió en buscar lo que ellos llaman detente, y eso significa subordinación a los Estados Unidos. Lo que quieren, por lo que yo veo, es ser aceptados dentro del sistema norteamericano como una especie de socio junior. Ellos hacen su trabajo, nosotros no los molestamos. Por eso, el apoyo al socialismo vietnamita es inconsciente, no podían negarse a darlo, porque entonces hubieran perdido toda la confianza internacional del tercer mundo, o la que sea, y esto también les interesa como posibilidad de influencia y con propósitos de poder. Pero sin embargo, pienso que ese es un aspecto fundamental de su política, y no necesito convencerlos de mucho para hacerlos seguir ese rumbo, pero pienso que solo han tenido efectos marginales sobre unos asuntos de Indochina, simplemente porque allí no tienen tanta influencia. Sin embargo, ustedes tienen razón cuando preguntan si el LNF dejó de ser independiente por la época del TED o algo parecido. Pero esto no vendría nada que ver con China o Rusia, sino con el buen éxito de la ofensiva norteamericana. La guerra norteamericana iba realmente contra Vietnam del Sur, el otro asunto era una pantalla, y la guerra contra Vietnam del Sur tuvo un éxito en cierto sentido, es decir, destruyó en gran parte esa sociedad, y dado que el LNF era una fuerza social arraigada en esa sociedad, a destruir esa sociedad, pienso que los Estados Unidos minaron al movimiento. Creo que parte del propósito de la guerra era forzar al LNF a la independencia del exterior, de manera que no pudiera ser un movimiento auténticamente subvietnamita. Por la misma razón, los Estados Unidos trataron de conducir a China a las manos de Rusia. ¿Qué piensa usted de una decisión como esa? ¿Dice usted por parte de los Estados Unidos? Sí, en términos de la estrategia sí expresaría así. Lo que queremos es forzar al LNF a una estrecha asociación con el norte, a fin de desacreditarlos. Sí, es duro de decir, supongo que la gente más sutil tenía conciencia de ello. Los escritores mercenarios habituales hicieron probablemente ese trabajo en una especie de forma refleja. Se creían probablemente su propia propaganda. Es decir, desde el comienzo la propaganda consistió en hablar de agentes del norte, y los tipos del Bundy probablemente la creyeron y actuaron de acuerdo con ella. Pero alguna gente debe haber sabido lo que estaba pasando bajo la superficie. Tomen a alguien como Robert Perman, el tipo que dirigió los problemas de pacificación, que es un verdadero tecnócrata, es decir, un verdadero tecnócrata brutal, y lo que dijo muy abiertamente: vean, ninguno de nuestros programas es muy efectivo, pero lo vamos a triturar por simple peso y masa, o algo por el estilo, y esa es la cosa.
¿Cuánta influencia tienen sobre la política tipos como Poole, que defendió cosas semejantes, la destrucción del campo, bombardeos de saturación, campos de concentracionarios? Eso es verdaderamente difícil de saber. Sospecho que toda esa gente como Poole, Huntington y el resto eran apenas ideólogos periféricos, gente que más o menos veía lo que pasaba y trataba de dorar un poco de la píldora. Por ejemplo, lo del Instituto de Investigación como el Center for International Studies, ¿son ideólogos para dorar la píldora o efectivamente tienen una influencia sobre la política? Es difícil de juzgar, pero yo no puedo creer que esa gente haya tenido nunca mucho que ver con nada. Querían hacerlo, creo, pero dudo que lo hayan logrado. No creo que Huntington entienda, ni siquiera hoy, porque la gente se molestó tanto por lo que escribió. Yo, por ejemplo, probablemente su crítico principalmente dije, vean lo que el tipo está diciendo, y cité largos pasajes, y él no entendió, y dijo, bueno, ¿y qué? Es decir, ¿por qué tanto escándalo con esto? ¿Qué es lo que no va?